El día de hoy, que es la dirigida número 2, vamos a hacer estas tres cosas. Vamos a ver qué se espera de ustedes en sus investigaciones, un poquito más sobre bases de datos. La semana anterior solamente mencioné rápidamente algunas, pero hay muchas más bases de datos, así que voy a continuar con eso. Y finalmente, voy a hablar individualmente con aquellos que tengan algunas preguntas. Durante la semana también me han escrito algunos correos, pero no he podido contestar, así que también podemos aprovechar para conversar sobre ello. Entonces, no voy a demorar más de una hora hablando y luego pasamos a asesorías individuales donde solamente se quedan los que tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Ok? Pues empecemos. ¿Qué se espera de ustedes en sus investigaciones? Yo sé que todos tenemos mucha presión cuando llega tesis o cuando tenemos que presentar la propuesta de la investigación que se conoce como tesis, ¿no? Eh, y uno piensa que tiene que hacer algo extraordinario, algo súper novedoso, algo de la frontera del conocimiento, pero no es así. En realidad, en tesis, lo que los profesores buscan es que ustedes demuestren que han entendido los conceptos y los métodos que les han enseñado durante los 5 años de carrera. Entonces, lo único que ustedes tienen que demostrar ahí es que dominan bien los conceptos que han aprendido en micro, en macro, en finanzas, en todos los cursos, o en los cursos que les interesa a ustedes, en los temas que les interesen, y que pueden aplicar metodología econométrica o estadística con algunos datos para sacar algunas conclusiones. Nada más. Yo sé que algunos queremos siempre hacer la mejor tesis, innovar y todo, y está bien, pero empecemos poco a poco. Empecemos con un tema sencillo, un tema factible, un tema donde haya ya investigación, donde ya haya estimaciones, donde haya investigaciones, y luego uno puede escalar poco a poco y complejizar ese método, complejizar ese tema y hacer algo sumamente novedoso. Pues vayamos paso a paso, empecemos de lo simple y luego ya complejicemos y hagamos una investigación mucho más interesante y compleja. Pero empecemos por lo pequeño. Consideren que la tesis es su primera investigación como economistas, así que tampoco se les pide de que hagan una contribución enorme a la economía, simplemente que hagan una contribución pequeña, significativa, pero tampoco es que la investigación que ustedes hagan tenga que ser muy, pero muy llamativa. Luego, todos ustedes, cuando lleguen a maestría o al doctorado, van a ser capaces de hacer investigaciones de frontera, investigaciones muy novedosas, inclusive investigaciones que abran nuevos temas de investigación, pero eso cuando ya tengan herramientas más amplias y más complejas. Por ahora, solamente pensemos que esta es nuestra primera investigación y como cualquier primer paso que se da en la vida, siempre va a ser un paso difícil, pero tenemos que ir poco a poco desde lo simple. Por eso es que la profesora y la mayoría de profesores en economía les piden que tengan un paper de referencia. Ese paper de referencia es el paper sobre el cual ustedes van a trabajar, el paper sobre lo que ustedes van a inspirarse para hacer algo similar o algo más de lo que hace el autor en esa investigación. ¿Ok? Inclusive hay algunos profesores en esta universidad y en otras que hacen lo siguiente. En tesis uno les dan un paper para replicar, ¿no? Por ejemplo, un paper de el efecto de los precios de commodities sobre la inflación, que está estimado para los países de Europa. Entonces, en tesis uno lo que hace el alumno es replicar con datos y con algún programa estadístico los resultados de ese autor y actualizar la literatura, la bibliografía, y eso básicamente es tesis uno, ¿no? Entender a cabalidad de qué va la teoría y también entender cómo se ha llegado a los resultados, cómo se han tratado, cómo se han limpiado, se han hecho las estimaciones para llegar a los resultados.
Y en tesis 2 lo que hace algunos profesores es decirle al alumno que esa investigación que se ha hecho para países de Europa o para cualquier otro grupo de países, la hagan para Perú. Entonces, como el alumno ya sabe la teoría y conoce muy bien cómo se ha hecho, cómo se ha limpiado y se ha hecho las estimaciones, lo puede aplicar para el Perú. Eso hacen algunos profesores, no necesariamente la mayoría. Pero eso nos da una noción de lo que quieren los profesores, es que agarremos algo y lo apliquemos a otro contexto, agarremos una teoría que ya existe, lo apliquemos a un contexto nuevo, a un periodo nuevo, a una población nueva, y básicamente eso es lo que se les pide. Si aún así tienen problemas para eh, tener noción de qué cosas se les pide, pueden revisar investigaciones que ya se han publicado como tesis en nuestra universidad y en otras universidades. Ustedes saben de que si van al repositorio de tesis de la PUC, van a encontrar investigaciones, o sea, el repositorio de tesis PUC, y van a encontrar ahí tesis de licenciatura o de maestría también. Básicamente, ustedes chequen la de licenciatura para economía y vean el tamaño promedio que tiene la tesis, la complejidad que tiene la tesis, cuán profunda es la revisión de literatura, cuántos datos o qué tipo de datos utilizan, de modo que ustedes sepan más o menos qué es lo que tienen que hacer. Siempre hay esta noción de que uno piensa que tiene que hacer una tesis enorme, con 100 páginas, 200 páginas, y no necesariamente es así. A veces uno piensa que tiene que hacer un marco teórico extenso, con mucho detalle, pero no necesariamente es así. A veces uno piensa que tiene que aplicar un método muy complejo eh, de econometría muy reciente, pero no necesariamente es así. Así que sería interesante que ustedes chequeen el repositorio de tesis, que por alguna razón no me carga, veamos, y exploren más o menos hasta qué dificultad llegan las publicaciones que ya han sido aprobadas en años anteriores. Y también tomen en cuenta quién es el asesor. Algo importante en tesis es el asesor que uno elige. ¿Por qué? Porque la exigencia de cada profesor y de cada asesor es muy distinta entre ellos. Hay asesores que les van a pedir mucho trabajo en marco teórico, pero no les van a pedir mucha complejidad en la econometría. Y hay otros que va a ser al revés. No van a profundizar mucho en el marco teórico, pero les van a pedir más trabajo en econometría. Inclusive puede haber algún profesor por ahí que no quiera que apliquen econometría. Se me ocurre algún profesor de historia económica o algún profesor de economía del medio ambiente. Y eso es muy importante porque al fin y al cabo el que les va a poner la nota en tesis o quien va a probar que su tesis sea finalmente sustentada es el asesor. Así que sería bueno que desde ahora vayan pensando más o menos quién podría ser su asesor y también ustedes pueden explorar qué tipo de tesis asesora ese profesor. Se me ocurre. La profesora Garavito, que ahora ya no enseña, pero que era asesora de tesis todos los semestres, todas las investigaciones que ella asesoraba, todas las tesis que ella asesoraba, eran investigaciones sobre economía laboral y siempre le ponía mucho énfasis a la parte teórica, mucho énfasis. Te exigía mucho en la parte teórica, entonces si uno tenía facilidad en esa parte, hacían un buen match con la profesora Garavito. Pero la profesora Garavito no le importaba mucho el método econométrico. La profesora Garavito creía que el método econométrico es solamente un complemento a la parte teórica, así que no exigía mucho en la econometría, así que no te daba mucha libertad para que tú propongas tu econometría. Entonces, eso era si tú estabas en ese lado de que eras muy bueno en marco teórico, pero tenías quizás algunos reparos con la econometría, mucha dificultad, ese era, por ejemplo, una buena opción. Otro caso al otro extremo, el profesor Gabriel Rodríguez, que es el jefe de departamento. El profesor
que trabaja temas de macroeconomía, eh, es al contrario. Él le pone mucho énfasis a la parte econométrica, quiere que sea muy bien sustentado y muy bien elaborado el código para la econometría. Inclusive a veces te pide métodos un poquito complejos que están fuera de la malla de econometría, pero te pide métodos complejos. Y es muy exigente, él mismo te revisa tu código, él mismo te hace comentarios a tus regresiones, se mete mucho en la parte econométrica, entonces te va a exigir mucho ahí. Mientras que en la parte teórica te da más libertad porque en los temas que él investiga, la parte teórica ya se da como hecho. Es como en temas de macroeconomía, si se van a dar cuenta en el futuro, la parte del marco teórico es bien chiquita, mientras que la discusión econométrica es más amplia y más compleja. Entonces, si uno no hace match con el profesor, porque uno quizás no es bueno en econometría, va a ser una mala opción elegir a él. Pero si ustedes tienen mucha fascinación por la econometría, sería un golazo estar con él, ¿no? Hay profesores, por ejemplo, el profesor Silva, que ve temas más de medio ambiente y él suele aplicar métodos no econométricos. Él aplica otro tipo de métodos estadísticos, métodos más de análisis profundo. Entonces, con él no hay que aplicar mucha econometría. Con otros profesores, por ejemplo, el profesor Manuel Glade, que ve temas más de historia, de agricultura, de ruralidad, también te da mucha libertad para la econometría, pero es muy estricto para la parte teórica. Entonces, por eso es que les pido que desde ahora más o menos vayan pensando qué asesor va con los temas de ustedes, qué asesor más o menos hace match con sus intereses y vayan a revisar tesis que ellos han asesorado, ¿no? Eh, Se me ocurre que yo quiero trabajar con el profesor, vamos a ver por acá, vamos acá por materias, vamos a buscar economía, economía. Mm, Creo que esto es extraño, que ahora vamos a ver quién es. Esta tesis creo que ha sido asesorada por Franke, ¿no? No por, sí, por Franke. Entonces, si yo quiero trabajar con Franke como asesor, puedo revisar tesis que han sido asesoradas por Franke y chequeo más o menos cuál es el estilo que tienen esas tesis, ¿no? Acá Alexandra Kiswe, que más o menos es de mi generación, ha hecho esta tesis bastante interesante. No sé si estará pública, no carga, pero sería genial que la puedan leer si les interesa trabajar con Franke, ¿no? Veamos otro, a ver, este de acá. Por alguna razón no abren estas páginas de tesis. Estoy preguntando, chicos, mientras voy intentando abrir esto. Tesis, economía book. Y de esa revisión de tesis que ustedes puedan hacer, esa lectura de tesis que encuentran en el repositorio, también pueden sacar ideas. Hay muchas tesis que dejan preguntas vacías que no se han respondido todavía, así que podrían también ampliar con ello. Y otra forma de inspirarse también es ver tesis de otras universidades, sobre todo universidades que estén bien reputadas.
tanto en el país como fuera. Una universidad que a mí me gusta bastante es la Uniandes de Colombia. Vamos a poner acá repositorio. La Uniandes es una universidad en Colombia, la más importante allá, y en el ranking está un poquito más adelante que la Católica a nivel de Latinoamérica, y su programa de economía es bastante avanzado, en particular en temas de economía política, eh, de economía conductual, de economía, de teoría de juegos. Entonces, tiene investigaciones bastante interesantes, ¿no? Y ustedes también pueden chequear y darse cuenta que el nivel que tienen esas tesis va más o menos con el nivel que tienen las tesis de economía de la PUC, y pueden también inspirarse o ver el nivel de dificultad que tienen estas tesis para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces veamos, por ejemplo, acá algún tema que podría ser interesante. A ver, dice, determinantes del precio de vivienda nueva en Colombia del 2004 al 2015. ¿Es un tema que se puede hacer en el Perú? Sí. El Banco Central, desde hace algunos años, ha ido levantando información sobre precios de viviendas, en particular precios de viviendas que se venden en Internet, en Urbania, en esas páginas especializadas. Y eso lo ha hecho con scrapping. Web scrapping es una forma de generar datos a partir de explorar automáticamente información de Internet, ¿no? Lo que hizo el Banco Central es crear un código, y con ese código va rastreando las nuevas viviendas que son publicadas en Internet para la venta, y va sacando el precio de la vivienda y lo va poniendo en una base de datos. Eso hizo el Banco Central desde hace algunos años, y hay una base que permite hacer eso. Entonces podría ser determinantes del precio de vivienda en Lima, solamente es en Lima, no hay datos para otras partes, pero podría hacerse para Lima. ¿Qué más? El rol del capital social en la implementación de prácticas medioambientales. También interesante, y se puede hacer en el Perú, sí. Capital social básicamente se refiere a las conexiones que uno tiene con su localidad, con sus vecinos, con su familia. Entonces también podría medirse. Creo que hay una tesis en Católica de hace 1 o 2 años que habla del rol del capital social en desnutrición o en algún factor de la crianza de los niños. Acá, en Colombia, han hecho uno que es rol de capital social en prácticas medioambientales. Pueden abrir esa tesis, y si les interesa ese tema, muy probablemente en esta tesis ya tengan un- una revisión de literatura ya bastante trabajada, ¿no? Acá tienen una revisión de literatura que les puede servir a ustedes para eventualmente hacer su tesis. Tienen un marco teórico. Claramente, no tienen que copiar exactamente. Esta es una tesis del 2017, así que seguro que esto les puede servir como marco teórico de referencia, de base, pero de 2017 al 2025 hay un montón de avances en literatura, así que deberían complementar con todo lo que se ha avanzado en esos años. Además, deberían acoplar esto a un contexto peruano. Esto está en un contexto de Colombia seguro. En los datos, deberían revisar si los datos que ellos utilizan tienen algún símil con los datos disponibles para Perú. Si acá me dicen que utilizan un censo, a ver, vamos a ver qué utilizan. Veamos, utilizan una encuesta de hogares. Entonces, ¿en el Perú hay encuesta de hogares? Sí, está la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares. Las preguntas que ellos utilizan, ¿estarán en la encuesta nacional de hogares? Si están, se puede hacer algo parecido. El método, veamos el método. ¿Qué método utilizan? Vamos. Utilizan, ah, mm, mm, utilizan un modelo PROVI con estas variables de acá, ¿no? Esas variables están en la NAO, posiblemente, si están sería genial. El método
no es tan complejo. Les enseñan este método en fundamentos o en econometría micro, así que es totalmente factible. Entonces, este tema, que al menos no he visto en el Perú, sería interesante eh, para realizarlo como tesis, ¿no? Otro ejemplo, dice, encaje bancario y su impacto en el margen de intermediación de Colombia del 2000 al 2016. Interesante, ¿no? ¿Qué es el encaje bancario? Es el porcentaje del dinero que se deposita en cuentas de ahorros, en las cuentas que tienen los bancos y que tienen que ser depositada en la cuenta del Banco Central, ¿no? Supongamos, yo deposito 1.000 soles al banco BCP, el banco BCP no puede disponer esos 1.000 soles para prestar, sino que hay un porcentaje, no recuerdo ahorita exactamente cuánto es, supongamos que es 5%, un 5% que que el banco comercial, el BCP, no puede utilizar, ese porcentaje tiene que quedarse inmovilizado en las cuentas del Banco Central. ¿Para qué sirve eso? Básicamente para reducir el riesgo bancario, para darle, para que el Banco Central pueda, es una herramienta para que el Banco Central también pueda intervenir en el mercado. Entonces, acá se preguntan cómo ese encaje bancario puede impactar en el margen de intermediación. ¿Qué es el margen de intermediación? La diferencia entre eh, el interés pasivo y el interés activo, ¿no? El interés pasivo es lo que tú ganas por depositar tu plata en un banco. El interés activo es lo que, pero el interés pasivo es lo que te pagan por depositar tu plata del banco. Y el interés activo es lo que tú pagas cuando sacas prestado del banco. En el Perú, el margen de intermediación es enorme, más grande que en otros países. Así que sería interesante ver eso en el Perú o quizás para varios países, ¿no? Para los países de América Latina, quizás. Otro, veamos. Efecto fútbol en el mercado financiero colombiano. Entonces, interesante. Ya se ha hecho para otros países. He visto esto para Colombia, para Brasil, para Estados Unidos. He visto para varios países. En el Perú creo que no lo han hecho todavía. ¿Qué tiene que ver esto? Resulta que los precios de las acciones en la bolsa del país, de un país, puede estar determinado parcialmente por cuán feliz o cuán pesimista está el broker, está el inversionista. Entonces se dice, por ejemplo, en Brasil, que cuando el equipo de Brasil gana partidos, los inversionistas están muy felices, así que el día siguiente es un día bueno en la bolsa de valores eh, de Brasil porque los precios están altos. Los inversionistas están muy felices, así que se arriesgan y compran, venden con mayor facilidad. Hay más liquidez en el mercado de valores, ¿no? También se ha hecho esto con clasificaciones al mundial. Se ha comparado cómo las bolsas de valores se comportan cuando un país clasifica al mundial. Entonces, es un tema de deportes, de economía del deporte, que se ha aplicado en varios países, así que quizás también se podría aplicar al Perú, ¿no? ¿Hay datos? Sí, hay datos de la Bolsa de Valores de Perú. El problema es que la Bolsa de Valores del Perú no es líquida, es muy poco líquida, así que los precios no se mueven con mucha facilidad, pero hay datos. Y también hay datos de cómo va el fútbol, la selección o la Liga Uno en el Perú, así que se podría hacer. Inclusive creo que este año en nuestra universidad va a haber una conferencia de economía del deporte. O sea, departamento de economía PUC. Creo que vi el otro día que en nuestra universidad se va a realizar esto, el ASEC. ¿Qué es el ASEC? Es Latin American Sport Economics, una conferencia de economía del deporte, ¿no? Y seguro
En esa conferencia van a hablar de esos temas, ¿no? Cómo el fútbol impacta en la economía, cómo el fútbol impacta en la bolsa de valores, en los indicadores macroeconómicos, cómo se determina los precios de los jugadores en el mercado, cuán rentable es el mercado de fútbol en el Perú, el mercado de compra-venta de, de jugadores. Todo eso es parte de economía del deporte, que si a alguno le interesa, hay bastante tema de investigación. Veamos otro. Eh, ah, ah, a ver, veamos. Dice, factores determinantes en el acceso a productos financieros en Colombia por estrato socioeconómico y por región, ¿no? Alguien que le interese inclusión financiera tiene este tema, ¿no? ¿Qué cosa determina que las personas accedan a productos financieros, ¿no? Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, cualquier producto financiero. Y lo diferencia por estrato socioeconómico y por región. A ver, entremos. Si ya alguien ha hecho una tesis para Colombia, probablemente en esta tesis tengamos una base de un marco teórico ya revisado, pero del 2019, así que ustedes podrían leer esto, actualizarlo hasta el 2025, porque ha habido seguro un montón de novedades en la literatura, eh, darle una vuelta para que sea un marco teórico del Perú y no de Colombia. Todo esto seguro está hablando de Colombia, ustedes deberían hacerlo para Perú. Acá dice el método y los datos. Veamos qué método utilizan. Veamos qué método utilizan. Parece que utilizan una estimación en dos etapas, un MCO en dos etapas. Es un tema que les van a enseñar seguro en econometría intermedia, así que lo van a poder hacer eventualmente. Acá dice, esta es la primera etapa, esta es la segunda etapa. Y en la primera etapa utilizan un Probit y en la segunda etapa utilizan un MCO seguro. Acá, en la segunda etapa también un Probit. Entonces, en realidad es un Probit en dos etapas. ¿Es factible? Sí. ¿Qué datos utilizan? Veamos, busquemos qué datos. Dice, la primera base de datos que utilizan es una base de datos de la Superintendencia Financiera, lo que en el Perú sería la SBS. La SBS tiene datos sobre inclusión financiera, sobre tasas de interés, posiblemente también existan para el Perú, ¿no? Así que también utilizan eh, del estudio de la demanda de la inclusión financiera, de la superintendencia financiera y la banca de oportunidades. En el Perú creo que sí existe una base parecida de 2.000 tantas personas y también la ANAO tiene preguntas sobre inclusión financiera. Así que con cualquiera de esas dos se podría hacer. Veamos otro ejemplo, así rápidamente. Quiero que noten con esto que hay muchos temas que se aplican o que se han investigado en otros países que eventualmente podrían tomarse o investigarse en el Perú. Veamos este. Aversión al riesgo y género. Diferencias en la toma de decisiones financieras de los colombianos. Esta pregunta es interesante. Se suele decir que las mujeres son más aversas a riesgo y los hombres son más amantes a riesgo, y eso se puede traducir en las decisiones económicas que toman en el día a día. Ese tema se puede investigar desde diferentes enfoques. Se puede investigar desde la economía experimental, haciendo experimentos. Se puede
investigar quizás en decisiones en la bolsa de valores. Se puede estudiar con, con el uso con el uso y su frecuencia de uso de productos financieros. Veamos cómo lo hacen acá. Este artículo estudia la diferencia de género en la aversión a riesgo de individuos colombianos para el año 2018. Para esto creamos un índice de aversión a riesgo compuesto por las decisiones de ahorro, inversión y endeudamiento de los individuos. Estudiamos su comportamiento en función del género. El propósito del estudio es encontrar los factores o variables contextuales que activan un gender gap en la percepción y exposición a riesgo. A partir de esos resultados, se busca proporcionar recomendaciones en torno a la promoción de productos financieros y los mecanismos que podrían incrementar su demanda. No me dice qué método utilizan y qué base. Veamos más abajo. Bueno, acá está la revisión de literatura, que a ustedes les puede servir como base, y acá está el método. Dice, a ver, veamos. La base de datos es una construcción propia y se realizó a partir de resultados de la gran encuesta integrada de hogares. También es una encuesta de hogares del 2018. En el Perú tenemos la encuesta nacional de hogares. Esta encuesta tiene datos de hogares colombianos y se realiza a lo largo del territorio nacional. Su alcance se limita a la población civil, contando una muestra de 23.000 hogares. ¿Qué más? A ver, veamos qué información, qué variables necesita. Por otro lado, se usa como insumo la encuesta de carga financiera y educación financiera de hogares. Hay una encuesta parecida que tiene la SBS en el Perú. ¿Qué más? Tiene datos históricos, composición de la muestra. Y el método que utiliza es, a ver, veamos. A partir de los datos se realiza la primera iteración de un modelo de regresión múltiple con indicadores robustos. Simplemente un MCO robusto. ¿Qué más? ¿Y solo eso? Sí, solo eso parece que es. Y bueno, acá explica cómo construye el índice de riesgo. ¿Qué compone ese índice de riesgo? Parece que lo compone esta lista de acá. Sí, parece bastante factible para el Perú. Entonces pueden chequear esto y ya tienen una investigación ahí para el Perú. Uno más, ¿ya? Uno más. Vamos. Hay muchas investigaciones que acá parecen de gestión o de administración, no tanto de economía, por eso no las estoy considerando. Y otro de economía del deporte. Variables que afectan la intención de ir o no ir a un evento deportivo. Un acercamiento al consumidor deportivo colombiano. Interesante, ¿no? En el caso del Perú, la única encuesta que se me ocurre acá es la ENAPRES, pero sí, la ENAPRES, la Encuesta Nacional de, de Programas Presupuestales, que tiene preguntas sobre asistencia a eventos culturales, eventos deportivos. Puede ser esa encuesta.
El otro sería que ustedes mismos levanten su encuesta. Ya, acá una anotación que se me olvidó. Históricamente, en economía, nosotros utilizamos bases de datos secundarias, es decir, bases de datos que ya han sido levantadas por otras personas u otras instituciones. Por eso es común que en nuestra universidad utilicemos la ENAU, la ENDES, las encuestas del Banco Mundial, las bases de datos del censo, encuestas que otras instituciones u otras personas han levantado. Pero también se podría hacer investigaciones con encuestas primarias, es decir, encuestas que ustedes mismos levanten. Por ejemplo, pueden hacer una encuesta en Internet, una encuesta presencial, es posible. Solamente que es menos frecuente y es más difícil en términos de tiempo y dinero. Principalmente si ustedes quieren levantar bases de datos un poquito grandes, pero no es imposible. Yo recuerdo que hace unos 3 años una alumna quiso hacer una tesis sobre, eh, sobre cuán optimizadores eran los estudiantes de carreras relacionadas a economía versus aquellos que estudiaban carreras que no estaban relacionadas a la economía. ¿Qué quiere decir? Según esta alumna, como los estudiantes de economía, finanzas, ingeniería industrial, esas carreras relacionadas al dinero, a la economía, aprendían durante su carrera la optimización, la maximización de la utilidad, todo eso. Esta alumna tenía la tesis o la pregunta de que estos alumnos podrían elegir mejor sus decisiones económicas en el día a día, podrían ser los optimizadores o maximizadores en comparación a los alumnos que estudian carreras que no están relacionadas a la economía ni al dinero. Por ejemplo, los que estudian arte, los que estudian psicología, los que estudian antropología, los que estudian literatura. Tiene sentido, sí, ¿no? Como nosotros que estudiamos economía, estamos todo el tiempo resolviendo problemas de optimización, estamos viendo variables precios, variable cantidad, variable producción, no sé, un montón de cosas. En teoría deberíamos tomar mejores decisiones en el día a día, ¿no? Económicas. Mientras que los que estudian arte, literatura, filosofía, probablemente no sean optimizadores, no tomen decisiones óptimas económicamente en el día a día. Y para ello, ella no encontró una encuesta, porque no existe una encuesta con esa información, y ella misma levantó una encuesta de 250 personas, todos estudiantes de la católica, pero de diferentes carreras, y le salió una tesis interesante, ¿no? ¿Cuál es el problema con ello? Que le tomó mucho tiempo levantar esa encuesta, porque ustedes saben de que si hacen su formulario en internet para que la gente conteste una encuesta, es muy difícil que mucha gente se interese, ¿no? Pero le salió bien, solo que tuvo que invertir mucho tiempo. De todos modos, hay algunos asesores de nuestra universidad que no les gusta mucho que uno mismo levante sus encuestas, así que tómenlo en cuenta. También se puede hacer experimentos. Ustedes seguro han escuchado que en nuestra universidad existe el Laboratorio de Economía Experimental, el LEX, que entiendo que actualmente está siendo dirigido por el profesor Guamán, Ricardo Guamán. Y este laboratorio tiene como objetivo hacer experimentos para luego poder publicar investigaciones eh, en alguna revista, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer algún tipo de tesis experimental, entonces quizás podrían pedir ayuda a a este laboratorio para hacer su tesis, ¿no? Normalmente estas investigaciones experimentales son interesantes, eh, pero también toman un poquito de tiempo porque uno tiene que juntar a un montón de personas que estén dispuestas a hacer una dinámica, a contestar un formulario,
a pasar unas horas realizando un test, pero igual es bastante interesante. Yo he participado varias veces en experimentos en este laboratorio y también en otros laboratorios de otras partes del mundo. Y es bastante interesante, ¿no? Por si a alguien le interesa, puede conversar con el jefe de ese laboratorio. Entonces veamos cómo está esto. Ok. Y del mismo modo que pueden hacer con esta Universidad de los Andes, pueden hacer con universidades muy parecidas o universidades que estén bien rankeadas en economía y en econometría en el Perú o en otras partes del mundo, ¿no? Se me ocurre la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no? También es una muy buena universidad en, en Latinoamérica y como Colombia y Chile son países muy parecidos al Perú, probablemente las investigaciones que se hacen en Colombia y Chile también se puedan hacer en Perú, ¿no? La encuesta de hogares que se hace en Perú es muy parecida a la encuesta de hogares que se hace en, en Colombia y en Chile. La encuesta demográfica y de salud familiar que se hace en Colombia es idéntica a la que se hace en Perú y la de Chile es muy parecida. Así que si hay una investigación que se ha hecho, una tesis que se ha hecho en esos países, probablemente, con mucha seguridad, también se puede hacer en el Perú. A ver, veamos un poquito acá en esta lista de investigaciones en la Universidad de Chile, en la Católica de Chile. Dice, droga nuestra, mejora o retrocede el impacto de la reforma de la PSU en la brecha de puntaje según colegio de egreso, ¿no? Esta es una reforma que se hizo a la educación pública y está viendo cómo esa reforma puede impactar en las diferencias de rendimiento entre, entre colegios. ¿Qué más? A ver, polarización laboral en Chile. La polarización laboral es un fenómeno que se ha presentado mayoritariamente en países desarrollados desde la década de 1980, ocasionado por un proceso de cambio tecnológico que ha favorecido los extremos de la distribución ocupacional. El presidente de trabajo busca analizar los cambios en la estructura del mercado laboral chileno entre el 96 y 2017, comparándola con economías desarrolladas como la estadounidense. Los resultados sugieren que el cambio tecnológico benefició a ocupaciones no rutinarias en Chile, de la misma manera que en Estados Unidos. Sin embargo, en Chile, esto no redundó en una polarización laboral, dado que estas ocupaciones no estaban en el centro de la distribución de salarios chilenos y contemporáneamente hubo un alza importante del sueldo mínimo. Entonces, si esa investigación se hizo para Chile, muy probablemente también se puede hacer para Perú, ¿no? Vayamos a los datos, a la metodología y los datos, que está en la página 13, me dice. 13. Esta sección, datos. La mejor fuente de información es la encuesta de características de caracterización socioeconómica nacional, que en el Perú es la ENAO, así que también se puede hacer con la ENAO. En la ENAO hay un módulo de empleo e ingresos, donde uno puede saber en qué ocupación está la persona, si trabaja o no trabaja, si es dependiente o independiente, si es formal o informal, cuánto gana anualmente, qué ocupación tiene, en qué sector trabaja, así que se puede hacer. Y el método que acá utilizan, veamos cuál es el método. Método, clasificación, análisis. A ver, método. ¿Dónde está el método? No me dice el método, veamos. Método. Acá. No explica muy bien, pero parece que el método
es de este autor que se llama Autor. El apellido del autor es Autor, del 2015. No explica mucho la metodología, pero si ha sido aplicada allá en Chile, probablemente se pueda utilizar acá en Perú. Parece que es una metodología más comparativa, no es econométrica, es más de comparaciones estadísticas. De todos modos, parece muy buena y sí ha sido publicada por la Católica de Chile, uno puede confiar en esas investigaciones, ¿no? Es muy diferente si yo estaría realizando una tesis de una universidad que no está rankeada, que está en un pésimo lugar en el ranking. Ahí tendría que tener cuidado. Dice, política monetaria en Chile, el efecto de la información. Interesante, si a alguien le interesa el tema de economía monetaria. Dice, violencia basada en género, evidencia de programa municipal en Chile. Cuarentenas y violencia intrafamiliar, evidencia para Chile, ¿no? Cómo la cuarentena afectó la violencia en las familias. Otro. ¿Cómo deciden los migrantes? Determinantes de la autoselección venezolana. Sesgo político en la ejecución de políticas públicas. Efectos de la variable climática sobre el desarrollo infantil en la zona rural de Guatemala. Esto es interesante y en el Perú se podría hacer. ¿Qué sucede? ¿Cómo así el clima puede tener efectos sobre el desarrollo infantil? Se dice que cuando las personas experimentamos eventos climáticos extremos, como sequías, fenómenos del niño, fenómeno de la niña, terremotos, no sé, lluvias torrenciales, cuando experimentamos esos eventos climáticos extremos, inclusive antes de nacer podemos tener algún tipo de efecto. Supongamos que sus mamás estaban embarazadas de ustedes y sus mamás experimentan el fenómeno del niño. Entonces, la mamá va a estar expuesta a mayor estrés y eso va a afectar al niño. La mamá quizás no va a tener disponibilidad de alimentos porque se cerraron las carreteras, no hay alimentos disponibles, así que no va a tener los alimentos necesarios. Los hospitales quizás van a estar cerrados por el fenómeno del niño, así que no va a poder atenderse y tener sus controles de sus controles prenatales. No va a poder disponer de los suplementos de hierro, los suplementos que debería tomar una madre gestante. Y todo eso ya impacta en el niño que está por nacer y cuando nazca el niño va a tener alguna desventaja o probablemente en el largo plazo va a afectar su desarrollo cognitivo. Y hay muchas investigaciones en el mundo que dicen que eso es un determinante de largo plazo muy, pero muy importante. Entonces, acá más o menos deben estar viendo algo de ese tipo, que antes de nacer o en los primeros años de vida, experimentar un fenómeno climático extremo puede tener efectos de largo plazo. Dice, remesas y crecimiento económico en Centroamérica y República Dominicana. Interesante. Desastres naturales, violencia y crimen. Evidencia de los em, incendios, mega incendios en Chile del 2017, ¿no? En el 2017 hubo incendios enormes en Chile y esos em, incendios enormes generaron desabastecimiento, generaron pobreza y eventualmente eso aumentó el crimen y la violencia en esas zonas. En el Perú también se podría ver eso. ¿Qué zonas del Perú han experimentado alguna tragedia enorme? Y si esa tragedia ha hecho que crezca la violencia, el crimen, sería muy interesante. Otro, el último.
Mujeres en la política local, evidencia para municipios peruanos. Interesante. Entonces, como ven, hay un montón de información. Del mismo modo, hay universidades de otras partes del mundo que son muy buenas. Entonces, me ocurre Cambridge, Oxford, algunas universidades en Canadá, en Estados Unidos, que también ustedes pueden revisar sus repositorios de tesis y se van a dar cuenta que las tesis de pregrado de esas universidades no tienen nada que envidiar a las tesis que están en la Católica o en la Católica de Chile o en la Uniandes. El nivel es muy similar en esas universidades en el pregrado a nuestras universidades y por tanto también pueden basarse en esas tesis para inspirarse. Eh, y pero no les recomiendo principalmente esas tesis de esas universidades lejanas, porque como son contextos distintos, son países distintos, probablemente los temas de investigación no sean aplicables al Perú y quizás los datos que ellos utilizan tampoco tengan un símil para el caso peruano. Se me ocurre, yo encuentro en la Universidad de Oxford una investigación que hace una estandarización de ocupaciones que pagan aranceles, ¿no? ¿Qué sectores pagan aranceles y cómo eso impacta en la economía? Muy interesante y a mí se me ocurriría hacerlo para el Perú. El problema es que esa base de datos en el Perú existe, pero no es de uso público y uno no va a poder acceder con facilidad a esa base de datos y no va a poder hacerlo de ningún modo. Se me ocurre, encontré en la Universidad de Chicago que hay una investigación que estudia las características de los indigentes que viven en las calles, en los homeless, ¿no? En los que viven en las calles. Me parece muy interesante, quiero hacerlo para Perú, eh, pero lamentablemente en el Perú no hay ninguna encuesta, ninguna base de datos que tenga información sobre los que viven, sobre las personas que están en situación de calle. Entonces, tomar en cuenta que normalmente los países más grandes, más desarrollados, tienen mayor disponibilidad de datos, tienen más bases de datos disponibles, tienen más libertad para acceder a los datos. Así que probablemente muchas cosas que aparezcan en esos lugares, en esas universidades, no se puedan hacer para Perú. Principalmente les pido que traten de ver tesis o investigaciones que hayan sido hechas en países parecidos al Perú, como Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, eh, no sé, países similares, México, porque si se han hecho para esos países, es muy posible que se haga para Perú y la base de datos también es muy probable que también exista algo parecido para el Perú. Eso, toda esta recomendación que les acabo de dar sobre revisar tesis de otras universidades y también de nuestra universidad, no es para que elijan una tesis como paper de referencia. Las tesis no deben ser papers de referencia o investigaciones de referencia. Pueden ser, las tesis pueden ser un apoyo, pueden ser parte de la inspiración, pero no el paper de referencia que le van a dar a la profesora. Eso no quita que si yo tengo acá el paper perdón, si acá tengo la tesis, dentro de esta tesis yo tengo acá un montón de literatura, vamos a buscar acá, un montón de literatura, así que probablemente alguna de estas que están acá podría ser mi paper de referencia que puedo exponer, que puedo entregar y exponer en este curso. Pero la tesis en sí, que está acá, no se puede utilizar como el paper de referencia para el curso, porque entendemos que las tesis todavía no son trabajos de investigación rigurosos, así que no se puede utilizar para este curso. Solamente como inspiración, como fuente, pero no como el principal. Listo, ¿qué más? ¿Sí tienen preguntas, chicos?
Ah, sí, yo tenía una consulta. Entonces, la clase anterior les mencioné que cuando ustedes estén pensando en su tema, a la par, pregúntense si existe la base de datos para el Perú. El Perú es un país donde el levantamiento de información es muy bueno. El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú es uno de los mejores de Latinoamérica, así que tenemos muy buenas bases en el Perú, muy confiables, pero el problema es que por la falta de financiamiento, muchas bases de datos no se levantan con mucha frecuencia. Solamente se levantan con frecuencia las que son más importantes. Entonces, tomemos en cuenta eso y vamos a ver en un rato ahí. José, cuéntame. Hola, profe. Yo tenía una consulta. Profe, ¿me escucha? Sí, cuéntame. Que tenía una consulta. Yo quería hacer un tema relacionado a las energías, de cómo Ujú. se podría evaluar la competencia energética, o sea, en el país o general en el mundo, depende de la información. Pero no sé si conozca a algún referente donde pueda informarme más sobre el tema, algún profesor. ¿Qué te refieres con energía? Me refiero a fuentes de energía, por ejemplo, el petróleo, el gas o energías renovables incluso. Ya. Buena pregunta. En un rato vamos a ver la base del Banco Mundial y vamos a chequear si está ahí. Si no está ahí, difícil que esté en otro lugar. Vamos a chequear en un ratito. Déjame terminar Gracias, esta profe. parte del INEI. Entonces, cuando nosotros entramos acá a Microdatos INEI, que ya entramos en la clase anterior, cuando entro acá a documentación, o a cualquiera, a consulta por encuestas o documentación, encuentro las bases de datos, las encuestas, censos y otras bases de INEI, que son las más usadas. No están todas, solamente las más usadas. Entonces acá tiene la ENAO, que es la más conocida, la Encuesta Nacional de Hogares, y en tesis es la base de datos estrella. Casi la mayoría que hace tesis lo hace con la ENAO. ¿Por qué? Porque es una base de datos enorme de más de 35.000 hogares cada año y que levanta información sobre casi todos los aspectos de la vida de las personas, sobre educación, sobre salud, sobre empleo, ingresos, gobernabilidad, corrupción, discriminación, ¿qué más? Tipo de vivienda, un montón de temas. Ya les comenté que para ver la lista completa de temas sobre los cuales, sobre los cuales trata la ENAO, uno puede descargar la ficha técnica que hemos visto en la clase anterior. Así que con esa encuesta hay muchos, pero muchos temas de investigación. La segunda encuesta más utilizada en el caso del Perú se llama la encuesta demográfica y de salud familiar, que se conoce como ENDES. La ENDES es una encuesta especializada en determinar la incidencia de algunas enfermedades que prioriza el gobierno, principalmente desnutrición crónica, anemia, malnutrición, VIH y ¿qué más? Y enfermedades de transmisión sexual. Básicamente esas. ¿Hay preguntas sobre otras enfermedades? Sí, pero básicamente se prioriza estas porque un grupo de estas afectan al crecimiento temprano de los niños, como la anemia, la desnutrición crónica. Son enfermedades que afectan a temprana edad a los niños y eso puede condicionar su desarrollo de largo plazo. Entonces, esta encuesta se especializa básicamente en eso. También se especializa en ETS, en enfermedades de transmisión sexual, porque el gobierno prioriza este tema, entendiendo que es un tema más de información, el uso de la protección de estas enfermedades es un tema más de información, la gente no tiene mucho conocimiento, entonces hay que rastrear dónde está la gente que no conoce o no tiene noción de por qué o cómo se esparcen esas enfermedades. Eh, y al ser una encuesta de salud, no es una encuesta donde a ti te pregunten, ¿usted tiene anemia?
usted tiene desnutrición, usted tiene eh, enfermedad, usted tiene, no sé, malnutrición. No, no es una encuesta donde te pregunten si tú tienes una enfermedad, sino es una encuesta donde testean si tú tienes enfermedad mediante algún tipo de prueba médica. Por ejemplo, para medir si tienes anemia, te sacan un poquito de sangre y con ese poquito de sangre determinan tu nivel de hemoglobina y con eso se puede saber si tienes anemia leve, moderada, grave o si no tienes anemia. Para saber si tienes desnutrición crónica, tienen que preguntarte tu edad, tienen que pesarte en el lugar y tienen que medirte en el lugar para hacer una comparación si tu peso corresponde a tu talla y a tu edad. ¿Qué más? Si quieren saber si tienes hipertensión, no te preguntan si tienes hipertensión, sino lo que te hacen es te ponen ese dispositivo al brazo que mide si tienes hipertensión o no. Entonces, es una encuesta donde no solamente va una persona a hacer preguntas, sino va acompañado de un personal que tenga algún tipo de conocimiento médico que te hace esas pruebas. Y además te hace un conjunto de preguntas sobre conocimiento de enfermedades, si has ido a atención médica, dónde has ido a la atención médica, a un hospital, a una farmacia, al curandero, a la clínica. Te preguntan por qué no has ido a la clínica si estabas enfermo, quizás porque no tenías dinero, quizás porque estaba muy lejos, no conocías, no sabías que sus síntomas eran graves, un montón de preguntas sobre salud. Entonces, esta encuesta es muy utilizada, sobre todo si tienen interés en temas de economía de la salud. Otro, otro muy utilizado es el mapa de pobreza. El mapa de pobreza es una base de datos que combina información del censo con información de otras fuentes, como la ENAU, registros administrativos, registros de municipios, registros de ministerios. Combina mucha información de diferentes fuentes para calcular la pobreza monetaria a nivel distrital y a nivel provincial. Solamente con la ENAU no se puede medir pobreza distrital ni pobreza provincial, solo se puede medir pobreza departamental. Y con el censo no se puede medir pobreza monetaria porque no te hacen preguntas sobre gastos ni ingresos. Pero al combinar censo con ENAU y con otras bases de datos, en una metodología que se conoce como una metodología Lazo, se puede hacer una estimación de la pobreza a nivel distrital y provincial. Y eso está acá en el mapa de pobreza. Entonces, otra fuente muy conocida para los que quieran trabajar temas de pobreza monetaria a nivel desagregado por distritos o provincias. Otra base de datos interesante, pero todavía no muy utilizada, es la base de pobreza multidimensional. Desde hace algunas décadas hay una crítica muy fuerte a la medición de pobreza. La pobreza, en general en el Perú, se mide por dinero, por gastos. Es decir, se calcula cuánto gasta una familia per cápita, se suma el gasto de todas las personas de un hogar y ese gasto se divide entre la cantidad de miembros del hogar. Supongamos que todos los miembros de mi casa gastan 5.000 soles y somos 5 personas. 5.000 entre 5 es 1.000 soles, ¿no? Entonces, el gasto per cápita mensual es 1.000 soles. Ese 1.000 soles se compara con una línea de pobreza. Esa línea de pobreza es el equivalente a cuánto cuesta la canasta básica alimentaria y no alimentaria. Es decir, cuánto necesita una persona promedio en el Perú para satisfacer sus alimentos, para subsistir y sus requerimientos básicos de, no sé, de vivienda, de ropa, de recreación, de todo ello, que más o menos en el Perú debe estar en 400 tantos soles. Si estás por debajo de esos 400 soles, eres pobre, y si estás por encima, eres no pobre. Eso es pobreza monetaria porque necesitas medir el dinero que gasta la persona. Pero ha habido unas críticas muy justificadas en las últimas décadas que dicen que esa pobreza monetaria
no es un buen reflejo de la precariedad o de la situación de vulnerabilidad de las personas. ¿Por qué? Porque hay muchos bienes que no se acceden mediante el mercado, muchos bienes que no se acceden mediante el dinero. Por ejemplo, la seguridad ciudadana no es un servicio que uno accede porque tiene dinero, sino porque es un servicio que te da el Estado. Entonces, a pesar que tú tengas mucho dinero, muchos ingresos, no vas a estar satisfecho con la seguridad porque no depende de ti el nivel de seguridad, sino depende del gobierno, de la provisión pública. Otro ejemplo, eh, el agua potable. En la India, por ejemplo, a pesar que tú tengas mucho dinero y seas millonario, no puedes acceder a agua potable limpia. ¿Por qué? Porque el agua potable limpia necesita conexiones extensas de tuberías. Entonces, yo puedo vivir en una ciudad, pero si esa ciudad no tiene ese sistema de tuberías, aunque yo tenga mucho dinero, no puedo acceder a agua limpia y saludable, agua potable. ¿Qué más? Yo puedo tener mucho dinero, pero si mi ciudad está destruida por, no sé, por un evento catastrófico, a pesar de que tenga mucho dinero, no voy a poder conseguir alimentos. Y también sucede esto de que a veces el dinero no compra la felicidad, ¿no? Yo puedo tener mucho dinero, pero no tengo redes familiares, no tengo redes de apoyo de amigos, puedo sufrir ansiedad, depresión y no tengo unas redes de apoyo. Tengo dinero, pero igual no tengo las redes de apoyo. Tengo mucho dinero, pero no tengo lugares donde ir a divertirme. No hay parques en la zona donde vivo, no hay lugares para entretenerme. Entonces, en realidad, la precariedad, la situación de vida, las condiciones de vida, no solo dependen de tu dinero, sino depende de un conjunto de dimensiones adicionales que están fuera del mercado. Y por eso es que se han propuesto medidas alternativas para medir la pobreza. Entre ellas, la pobreza multidimensional. También existe el índice de desarrollo humano, un montón de otras medidas. Pero también pero una de las que ha tenido mayor acogida es la pobreza multidimensional, que justo creo hace una semana, unos días, acá en la Católica estuvo una de las pioneras de esta medición. Y el INEI, desde hace algunos años, muy pocos años, ha empezado a calcular la pobreza multidimensional para el Perú, así que ya pueden utilizarlo acá. Tiene muy pocos años, por eso todavía no se utiliza mucho, pero está acá. Otro, dice acá, primera encuesta virtual para personas LGTI en el Perú. Ok. Hace algunos años, eh, desde el gobierno hubo bastantes proyectos de ley que trataban de proteger a la población LGBTI, pero no se conocía cuántos eran, no se conocía dónde estaban, no se conocía su edad promedio, no se conocía si trabajaban o no trabajaban. Entonces, es difícil hacer política pública si uno no sabe cuál es su población objetivo, cuán grande y cuáles son las características de su población objetivo. Y por tanto, se hizo esta encuesta, pero lamentablemente no se pudo hacer una encuesta presencial, sino solamente se pudo hacer una encuesta virtual. Entonces, se puso un formulario en la página del INEI y todas aquellas personas que se identificaban dentro de esa comunidad podían contestar. Si bien es cierto, esta encuesta tiene el sesgo de que solamente ha sido contestada por aquellos que tienen acceso a Internet y aquellos que saben manejar una computadora y aquellos que conocían que existía la encuesta, sigue siendo una encuesta importante. Tiene ese sesgo de que solamente ha sido contestada por un grupo que sí sabía manejar computadora, que sí tenía Internet y que además estaba informada de que existía esta encuesta, pero aún así es una encuesta importante y al menos es la única que existe sobre esta población. Pero al ser una encuesta,
eh, que se hizo para una necesidad particular solamente se levantó en un año y no se ha vuelto a levantar. Esa es como una desventaja, que se levantó una sola vez. De todos modos, pueden trabajar con ella. ¿Qué más? Luego, el Censo Nacional Económico, que solamente se levantó en el 2022. ¿Qué es el Censo Nacional Económico? Resulta que todas las encuestas de empresas o las encuestas económicas que se han levantado en el Perú solamente se han enfocado en empresas formales y en empresas medianas o grandes. ¿Por qué? Porque las empresas informales están escondidas, no se pueden identificar con facilidad, ¿no? Imaginen que yo tengo mi emprendimiento, que vendo tortas, pero existe solamente en mi casa y vendo mis productos por internet. ¿Cómo el INEI sabe que yo existo? No hay forma que sepa el INEI que existo, porque el INEI manda sus encuestadores por la calle y no van a ver un letrero de mi negocio, no van a ver ningún indicio de que existe mi negocio. Entonces, todas las encuestas sobre, sobre empresas solamente han logrado levantar información sobre formales que tenían RUC, por tanto estaban fácilmente identificables, y además sobre empresas medianas y grandes, porque las chiquitas a veces no son fáciles de encontrar. El Censo Nacional Económico ha tenido un objetivo más amplio, tratar de identificar a la mayor cantidad de empresas, sean formales o informales. Y ha sido un trabajo enorme del INEI para inclusive tratar de encontrar esas empresas chiquitas. Este censo ha tenido muchos años de trabajo y recién se publicó en el 2022. De todos modos, es imposible encontrar a todos los informales, pero ha logrado ser mucho más completa que fuentes de información previas. Así que acá lo pueden utilizar, es muy buena información. Luego, acaban de encontrar la encuesta nacional de uso de tiempo, que ahorita está muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque acaba de salir hace unas semanas. La encuesta nacional de uso de tiempo es una encuesta que tiene como objetivo ver cómo las personas distribuyen sus horas del día en diferentes actividades. Es decir, cuántas horas dedico a trabajar, cuántas horas dedico a dormir, cuántas horas dedico a estudiar, cuántas horas dedico a ver televisión, a ver Netflix, cuántas horas dedico a, a limpiar mi casa, a cocinar, a atender a los niños de mi hogar, a los ancianos que están en mi hogar. Todo eso está en esta encuesta. Y es una encuesta muy importante porque el uso del tiempo varía según nivel socioeconómico, varía según género, varía según rango de edad, varía según regiones, según cultura. Ejemplo, las horas dedicadas a actividades de cuidado es mucho más grande en las mujeres que en los hombres. Es decir, las horas que uno dedica en cuidar a los niños de la casa y a los ancianos de la casa que no pueden valerse por sí solos, siempre es ese trabajo de cuidado, o en la mayoría de casos, se asocia más a la actividad de las mujeres que a los hombres. Y ahí existe una brecha enorme. Y esta encuesta nos permite calcular exactamente cuál es esa brecha, ¿no? ¿Cuántas horas más dedican las mujeres en comparación a los hombres a esas actividades de cuidado? También nos permite saber cuántas horas más dedican ciertos sectores socioeconómicos a ciertas actividades, ¿no? Se me ocurre, quizás el sector A dedica más horas al entretenimiento que el sector D o el E. Entonces, esta encuesta es nuevecita, acaba de salir hace unas semanas, así que si a alguien le interesa, puede trabajarla. Eh, la versión anterior o el levantamiento de información anterior fue el 2010, es decir, se levantó después de 14 años. Sería interesante también comparar cómo ha cambiado. Esas brechas de uso de tiempo entre género han cambiado en el tiempo, en esos 14 años, también sería interesante. Entonces, es una encuesta muy buena.
Luego, hay otras encuestas, por ejemplo esta, la encuesta nacional especializada sobre discapacidad, que solamente se levanta un año y se levantó en ese año porque había la necesidad de crear programas públicos o programas sociales para gente con algún tipo de discapacidad. Con esta encuesta se fundamentó la creación del programa social conocido Contigo. Contigo es un programa que permite, que le da 300 soles bimensuales a aquellas personas con discapacidad para que puedan mantenerse, para que puedan sostener sus gastos. Es una encuesta muy interesante. Lamentablemente solamente se levantó en el 2010, pero que aún tiene utilidad. La mayoría de encuestas que aparecen acá sobre victimización, eh, sobre nacimientos, sobre, sobre municipalidades, son encuestas que también se usan, pero que no son continuas. Por ejemplo, esta nacional de empresas solamente del 2015. Esta encuesta de lectura solo del 2022. Esta encuesta, el censo universitario solo del 2010. Entonces, por falta de presupuesto, muchas encuestas se levantan solo una vez, encuesta nacional de trabajo infantil, y luego ya no se vuelven a levantar. También tengan cuidado con eso. Si quieren hacer una investigación con datos recientes sobre trabajo infantil, probablemente no van a encontrar, solamente hay este del 2015. Listo, eso. ¿Qué más? Para terminar y para también contestar la pregunta de su compañero, una base de datos importante en el mundo es el World Bank Indicator. El World Bank, la encuesta de indicadores del Banco Mundial, pero la base de datos de indicadores del Banco Mundial es un esfuerzo del Banco Mundial para hacer comparable diferentes variables entre países. Por ejemplo, la pobreza. La pobreza es una variable que, como les comenté hace un rato, se calcula considerando la canasta básica alimentaria y no alimentaria estándar de un consumidor peruano. Entonces, esa canasta para calcular pobreza en el Perú se construye con lo que suelen consumir los peruanos. Un peruano suele consumir arroz, pollo, papa, suele consumir, no sé, una cuenta de Netflix al mes, suele consumir, no sé, 5 mudas de ropa al mes. Eso es lo que en promedio un peruano consume y necesita para sobrevivir. Pero esa canasta es muy distinta en otros países. Supongamos, en Estados Unidos no comen mucho arroz, en Estados Unidos no comen mucha papa quizás. Entonces, cada país tiene su canasta básica alimentaria y no alimentaria. Por tanto, la medición de pobreza que se hace en el Perú en base a esa canasta es no comparable con las canastas, con la pobreza que se mide en otros países que se basan en otras canastas. Y eso hace difícil hacer comparable la incidencia de pobreza entre países. ¿Qué hace el Banco Mundial? Crea otra metodología que sea comparable. ¿Qué metodología? Una metodología que utiliza una cantidad de dólares diarios que debe tener o de ingresos la persona como mínimo en todo el mundo, que si no mal recuerdo son $3 tantos. Es decir, con esos $3 uno puede sobrevivir en cualquier parte del mundo, sea en Perú, Brasil, Chile, donde sea. Y con ese valor estandariza la medición de la pobreza en todos los países. Igual hay otras variables que tienen tipos de mediciones distintas en diferentes países. Y por tanto, lo que hace el Banco Mundial es estandarizar las medidas de modo que sea comparable. Porque si no, uno no sabría si está mejor o peor que otros países, ¿no? Y por eso es que acá tenemos esta plataforma donde para acceder a la información tengo que considerar esto: la lista de países que quiero analizar, la lista de variables que quiero observar y los periodos que quiero analizar. Primero pongamos países, add country, y acá tengo 266 posibles selecciones. Tengo a todos los países
y también tengo a grupos de países. Por ejemplo, acá me dice si quiero a todo el mundo, si quiero solamente a los países pequeños, solamente a países de ingresos medios, solamente a países de la OECD. Seleccionemos, por ejemplo, Perú y otro país más, un par de países más. Bolivia, a ver dónde está Bolivia. Brasil y Bolivia. Brasil y Bolivia. Pues acá seleccioné tres países. Cierro. Acá aparece que ya tengo tres países. Luego, agregar series o variables. Y esta base de datos es muy completa porque no solamente tiene variables de pobreza, sino de todo tipo. Vamos a ver acá qué tipos de temas aborda esta base. Acá está pobreza, ¿no? Pero además de pobreza, tiene variables como política económica y deuda, educación, medio ambiente, sector financiero, género, salud, infraestructura, pobreza, sector privado y comercio, sector público, protección social, trabajo y salud social. Entonces, ve temas muy distintos entre sí, ¿no? Tanto ve pobreza, género y también ve finanzas, sector financiero. Entonces, puedo ver un montón de temas. Su compañero hace un momento nos habló de energía, ¿no? ¿Dónde podría estar energía? Supongo que en medio ambiente, probemos. En medio ambiente existe producción de agricultura, biodiversidad y áreas protegidas, densidad y urbanización, emisiones, producción de energía y uso, agua fresca, uso de tierra, recursos naturales y contribución al PIB. Entro, por ejemplo, acá energía y acá me salen todas las variables que están relacionadas a energía, a producción de energía y uso. Por ejemplo, acá me dice acceso a, ¿qué es full? Energía, tecnologías para cocinar, acceso a tecnologías limpias para cocinar, acceso a electricidad urbana, eh, combustibles renovables, el poder de transmisión de poder de electricidad y pérdida de distribución, eh, nivel de intensidad de energía, ¿qué más? Importación de energía, uso de energía, energía en base a fósil, PIB per cápita de energía, uso de energía como unidad como PIB per cápita, consumo de energías renovables, electricidad renovable. Entonces acá tengo 27 variables sobre energía, sobre producción de energía y su uso. Sobre emisiones, tengo acá 48 variables que tienen que ver con dióxido de carbono, básicamente todos son dióxido de carbono en diferentes mediciones, metano, óxido de nitrógeno, total de emisiones de gas invernadero, 48 variables sobre emisiones. Densidad urbana, densidad de la población por kilómetro cuadrado, población rural, crecimiento de la población rural, población urbana. Vayamos a otro tema. Eh, género. Dentro de género tengo salud, acceso y participación, vida pública y decisiones de mercado. Entremos a participación y acceso. Dice, proporción de tiempo gastado en actividades domésticas y de cuidado no pagadas. En vida pública y decisiones dice, em, mujeres que toman sus decisiones informadas sobre, sobre sexualidad y uso de anticonceptivos y salud reproductiva. Acá hay un índice de las mujeres en los negocios y en el derecho. Participación de las mujeres en la toma de decisiones de su salud, del gasto en hogares y visitas de familia. Luego, 7 variables sobre salud según género.
mujeres que creen que su pareja, mujeres que justifican que su pareja las golpee, mujeres, acá es más de violencia también. Si entro a sector financiero, tengo acá acceso, activos, mercado de capitales, precios y tipo de cambio, tasas de interés, eh, acá variables monetarias. En tasa de interés encuentro tasa de interés real, depósitos, tasa de interés de depósitos, tasa de interés de préstamos, un montón de variables. Pero voy a seleccionar unas cuantas. Cierro. Y luego finalmente entro acá a tiempo para ver el periodo. Tengo información desde el año 60 hasta el 2023. Puedo seleccionar todo. Cierro. Pongo aplicar cambios y acá buscar el Banco Mundial. Y acá está la información, ¿no? Lamentablemente, para estas variables que he seleccionado, no hay información desde el 90, desde el 60. Recién hay información desde el 2011. Acá hay un vacío, 2014. Acá hay un vacío, 2017, y vacío, 2021, vacío. Como es una base de datos que busca estandarizar indicadores entre países, es normal que se demore mucho en actualizar los años recientes. Por ejemplo, acá no hay 2022, no hay 2023, probablemente porque están todavía probando la metodología, viendo si funciona su estandarización. Entonces, es normal que esté desfasado. Y cuando acá hay vacíos en años anteriores, es porque quizás no existía esa información. ¿Por qué? El Banco Mundial pide a los países que les mande información, ¿no? Por ejemplo, al Perú le pide que le mande su censo, le pide que mande sus encuestas, y el Banco Mundial analiza esas bases de datos y con eso construye sus indicadores. Pero en ocasiones, esas bases de datos que mandan los países no son confiables. No, supongamos que el Perú mandó una base de datos y cuando el Banco Mundial lo revisa, se da cuenta que ha sido levantado mal, hay errores de diseño muestral, hay pérdida de datos, no está bien digitado. Y como hay esos errores, el Banco Mundial no utiliza esa base de datos y puede que lo deje acá como valor perdido. Entonces, esta base de datos va a ser muy importante, sobre todo para aquellos que quieran hacer comparaciones entre países, como su compañero que dijo hace un rato que quería trabajar sobre energía. Eh, al compañero que preguntó, le pediría que trate de chequear si en esta base de datos hay información de lo que él quiere. Si no hay en esta base de datos lo que él quiere, ya va a ser un poquito difícil que encontremos en otras fuentes. Habría que buscar con más cuidado en otras fuentes, pero esta es como que la fuente más grande para variables que quieres comparar entre países. De todos modos, igual me puede escribir si no encontró ahí. Ok, chicos, ¿hasta ahí preguntas? Ah, sí, profe, buenas, disculpe, tengo una consulta. Mira, En esta página también podemos encontrar, por ejemplo, niveles de exportaciones, algo más macro, ¿no? sí, como comenté, hay temas desde macro, micro, finanzas, ¿no? Ah, Macro ya. debe estar acá en trade, perdón, acá en exportaciones, importaciones debe estar trade, acá, Ah, ya, export, perfecto, import. ok. Gracias. Ya, chicos, pensaba terminar esa parte en una hora, pero me pasé ya bastante. Ok, chicos, entonces, esto es todo por hoy. Me quedo un rato por si alguien tiene preguntas y voy a completar acá la lista. ¿A quién no le llamé lista, chicos? Bueno, Diego, yo tengo una pregunta. Quería saber con qué profesor con qué asesor, perdón, podría llevar un tema más o menos como los que vimos de finanzas. Eh,
de las tesis que mostraste de la Universidad de Columbia. Mm, Finanzas. Ahorita finanzas creo que el que está mejor es Villavicencio. Villavicencio es muy bueno y muy paciente para asesorar, ayuda bastante. El profesor Alonso Segura también es muy bueno, pero en su caso creo que es más finanzas aplicada al sector público. Así que yo te diría Villavicencio, ¿no? Y una recomendación que siempre doy es que traten de hablar con sus asesores o con los que crean que van a ser sus asesores desde ya. Es decir, no tengan paltas en desde ahorita tocarle la puerta al profesor y decirle, profesor, estoy en seminario y me gustaría que cuando llegue tesis uno usted posiblemente sea mi asesor. Así que, ¿qué le parece ese tema que estoy planteando en seminario de investigación? Entonces, todos los profesores que están en el departamento de economía tienen horas de asesoría que debe estar por ahí en algún lugar publicado. O en la puerta de la oficina de los profesores estará sus horas de atención. Así que todos los profesores tienen la obligación de conversar con ustedes, sean o no sean sus alumnos, eh, en esas horas de asesoría. Entonces, sería de mucha ayuda si desde ahora les tocan la puerta y conversan un poco con ellos, ¿no? Y así están un poquito más seguros que cuando llegue tesis uno su tema sea factible y no les hagan cambiar el tema en ese momento. Y esto sería, o sea, ¿tú crees que el profesor Villavicencio sería también un buen asesor incluso para alumnos de economía? ¿No habría como, no sé, un poco de sesgo hacia, no, tienes que hacer de finanzas? ¿O, o es a lo que se da? Depende cuál sea tu tema. ¿Qué tema más o menos estás pensando? Estaba En teoría, pensando en un tema Estaba pensando en un tema como de inclusión financiera o determinantes de inclusión financiera, más o menos de hecho como lo que mostraste en el paper de esta universidad. Entonces, ujú, por ahí, poco me en economía, ya, en la universidad tenemos esto que es el departamento de economía, y el departamento de economía está partido en dos, sección economía y sección finanzas. En sección economía, que ven temas de finanzas, está Yanina León, está la profesora Aguilar y, y creo que nadie más. Las dos creo que son las que están en finanzas en ese lado. En el lado de la sección de finanzas, que ven esos temas, está Villavicencio, está Segura y está el profesor que dicta finanzas, no me acuerdo el nombre ahorita. Pero no creo que haya problemas con eso de que tu asesor sea de la sección finanzas. Sería genial, por ejemplo, que ahorita mismo le preguntes, ¿no? Es decir, profesor, ¿tendría usted algún problema de asesorar en asesoría de economía? Ya, y si te dice que no, a él mismo le puedes decir, profesor, ¿me puede referir a algún profesor que más o menos puede ver esos temas? me queda claro. Muchas gracias. No tengan pena o falta de conversar con ellos. Todos los profesores están en la obligación de conversar con ustedes en sus horas de asesoría. No. No veo, a ver, Diego, José, Diego, no, José Diego. Sí, profe, yo estaba, ¿me escucha? Sí, cuéntame. Estaba buscando revistas sobre el tema que le comenté y encontré un par, pero no sé si sean pertinentes para poder exponerlas. Entonces, no sé si podrían mandárselas al correo para que puedan revisarlas. Sí, sí, por favor. Mándalo al Ya, correo. gracias. Al igual que tú, me mandaron dos personas más sus investigaciones, pero no he podido leer todavía. En la noche les contesto porque a las 6 tengo que dictar en letras, así que fácil no voy a poder contestarles rápido, pero en la noche les contesto. Kevin, cuéntame. Hola, profesor. Yo he encontrado, he hecho lo que usted hizo, buscando en tesis de repositorio PUC de la U de Lima.
y Ujú, encontré algo parecido a lo que yo quiero hacer, porque me quiero centrar en el tema me interesa mucho el tema de alimentación. Entonces, ujú, encontré, o sea, mi primer tema era cuáles eran los efectos o sea, cómo era la relación del nivel socioeconómico de la población peruana en la prevalencia de la obesidad ujú, para Perú. Pero luego encontré trabajos de tesis donde analizaban, se centraba más que todo en los determinantes socioeconómicos de la obesidad en el Perú. Y encontré el último, una tesis de una chica en la PUC, cuyos jurados fueron Pedro Franque y Luis Javier Núñez, el profesor de metría, ujú. para el 2021. Y el otro que encontré en tesis ya era del 2018, Endes 2018. Pero y he encontrado que en Endes ahí solamente es el 2023, 2023, 2022, 2021 y ya, no hay más, 2024 no hay, ¿no? Entonces, Ah, no, de 2024 todavía no sale, ya, porque ya. estamos recién en abril. Entonces, seguro a fines de este mes se actualiza. Entonces, Pero sí es yo le factible. pregunté a la IA, cuáles serían las diferencias, ¿no? Entre efectos del nivel socioeconómico en la prevalencia o los determinantes socioeconómicos. Y entonces, lo que me dijo es que más o menos de los efectos del nivel socioeconómico se basan más que todo en qué estrato de la sociedad, o sea, cómo se alimenta cada segmento de la población, ¿no? E incluso ahí podría tocarse el tema de la paradoja de la obesidad, porque supuestamente cuando mayor de nivel socioeconómico tienes, la obesidad debería disminuir, ¿no? Pero hay casos en que eso ocurre al revés. Cuando nivel socioeconómico tienes, entonces más obesidad hay, mayor prevalencia. Es una teoría. Entonces, Sí, podría tocarla, ¿no? Entonces, no sé mucho cómo decidirme por cuál de los dos ir, porque solamente he encontrado ese trabajo de determinante socioeconómico. También he encontrado para otros países bastantes, ¿sabes? sí, sí está bastante interesante. En el caso de obesidad, a Frank le gusta tocar esos temas y también a García bastante. Y han asesorado no solo una, sino varias tesis, ambos sobre obesidad. Y el Perú es un país particular, porque en el Perú convive dos problemas nutricionales antagónicos, Anemia. la desnutrición y la obesidad, ¿no? Eso se le conoce como doble carga malnutricional. Entonces sí es bastante interesante y si lo haces desde el lado de factores sociodemográficos o factores socioeconómicos o determinantes, cualquiera estaría bien y puedes utilizar datos hasta el 2024 que, bueno, ya van a salir, ¿no? Por ese lado no te preocupes. Ya, ya. Ah, ya. Entonces voy a seguir investigando más papers. No. Pero podría ser un buen tema. Sí, es bastante bueno. Puedes chequear también ¿cómo se llama este lugar? Ya. En este grupo de Young Lives eh, hay algunas investigaciones sobre obesidad. Hay una en particular que se llama, hay una autora, que no me acuerdo cuál es su nombre, que siempre publica temas de obesidad. No me acuerdo su nombre, creo que es acá está, Mary Penny. Mary Penny es una Ujú. autora que ve temas de malnutrición en el Perú, así que puedes chequear un poquito sobre ello. Ok, profesor, muchas gracias. Sarey, cuéntame. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, cuéntame. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Bueno, la clase pasada usted comentó que justamente un tema que yo quería abordar era el impacto del crédito digital en las microempresas rurales, ¿no? Sobre todo en el Perú. Y justo la semana pasada usted comentó que no hay datos para eso. Pero bueno, yo, con lo que ya estaba investigado previamente, sí encontré datos, no en Perú, en otros países. Pero justamente la profesora Aguilar también tiene
un paper hablando sobre eso, ¿no? Pero en Nigeria. Y yo quería comentarle más o menos, ¿usted qué me podría sugerir si sigo con ese tema? Porque ya, obviamente ya no sería en Perú porque no hay datos, o si me sugiere mejor cambiarme a otro tema. A eso es ¿Me lo que repites voy. cuál era? ¿Me repites cuál era el tema? Exacto. Era el impacto del crédito digital, microempresas en el sector rural en el Perú. Faltaba como Ah, un ya. poco afinar, pero por ahí me iba, Creo que es más probable que encuentres información de eso, pero comparando entre países, comparando, pero no claro. tanto dentro de un país. O sea, dentro de Perú no creo. Ok, Yo te ok. recomendaría buscar papers, pero entre países. Bueno. Y otra cosa, ¿y usted qué opina del tema? ¿Se Sí, suena atractivo o quizás aún el falta tema es pulir algo? bastante, Bueno, obviamente falta pulir, ¿no? Porque recién ujú. empezamos. Sí, el tema es bastante interesante y al menos lo que he visto en los últimos semestres es que cuando quieren ver este tipo de microfinanzas, microcréditos, todo lo que es así, dinero, préstamo de dinero y todo eso, tratan de hacerlo dentro de Perú por familias o por empresas y se estancan bastante luego cuando quieren datos. Ah, Es muy interesante y van a encontrar un montón de literatura, pero lamentablemente no hay datos, ¿no? El Perú no tiene datos sobre eso. Solamente hay una encuesta de la SBS bien chiquita y que no es representativa y no les va a ayudar mucho. Entonces, ahí sí te recomendaría hacerlo a nivel de países, a menos que quieras hacerlo solamente para familias agricultoras. Para familias agricultoras sí hay, sí hay datos pero para eso. Bueno, sí, pero ahí el problema es que tendrías que trabajar con la encuesta nacional agropecuaria, que se conoce como ENA. ok. Y ahí el problema es que esa base es un poquito difícil de trabajar. Pocos economistas la Ah, trabajan, ajá. así que ahí tendrías ese problema. Pero, o sea, solamente veo así a grandes rasgos que se puede hacer para familias agropecuarias, si quieres hacerlo dentro del Perú, y si quieres hacerlo para comparando países, creo que sería mejor. Y ahí creo que sí hay un bastante literatura y datos. Ok. Muchas gracias, profesor. Cuídate. Ok, chicos, tengo que irme porque tengo que dictar en letras a las 6, pero de todos modos, eh, a los que me han escrito correos, les voy a contestar en la noche y si alguien más tiene dudas, me escribe y trato de contestar lo más rápido posible. Ok, chicos, cuídense, nos vemos. Hasta luego, profe.